bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Incendio se registró en el área de Sabana Liber. Visita al ex edificio de DOA. Ya son 11 los fallecidos en una mina de Colombia. Migrantes tienen que pagar altas sumas de dinero para poder continuar su travesía. Una niña con leucemia regresa a su colegio y la reciben con amor. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora reportan su sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos con un hecho que se registró el día de ayer en el área de Sabana Liber, en donde las autoridades, entre ellas la policía y los bomberos, tuvieron que llegar y socorrer a una persona que se le estaba incendiando su casa. Las autoridades tuvieron que llegar alrededor de las 9:40 de la noche allí a una casa ubicada en la parte de Sabana Liber, debido a que los vecinos llamaron a la alarma de las autoridades por una casa que se estaba incendiando. El humo empezó a penetrarse en diferentes casas allí en este sector. Viendo que se trataba una casa que está ubicada como en un cerro, se podía sentir el fuerte olor tanto en el área también en Chava. A la llegada de la policía constataron que se trataba allí en Cerro Han, que se estaba incendiando. De inmediato entraron en acción para poder combatir este incendio. No fue fácil, viendo que ya en la parte del techo se estaba incendiando por completo y estaba también expandiéndose por gran parte de la casa. En ese momento ninguna persona se encontraba allí en el interior de la vivienda. Sin embargo, según lo que indicaron, un hombre vive allí. Probablemente él no estaría a la altura de lo que ocurrió en su casa. La policía cerró la vía para poderle dar espacio a los bomberos para que trabajaran libremente y combatieran este incendio. No es una situación fácil y probablemente allí pedirán la gestión de ayuda a las víctimas para que ayude en estos momentos difíciles. Entre tanto, el cuerpo policial de Aruba dio a conocer que en las últimas horas 2 personas fueron detenidas, a quienes se les acusa bajo la sospecha de tráfico de personas, pero no traficación de personas de una forma normal, sino lo que ahora se conoce como esclavitud moderna. Y es que traen personas inmigrantes del exterior para venir a trabajar acá a diferentes jornadas laborales y no les pagan lo que tiene que ser. Después de una investigación de más o menos 2 años sobre el tráfico de personas, los detectives de la unidad que está trabajando con la traficación de personas detuvieron a 2 personas este 13 y 14 de marzo. Una persona de ellas es de origen colombiano y otra persona de origen local, es decir, de Aruba. En este caso, se trata de tráfico pero en forma de explotación laboral, lo que últimamente se ha conocido como esclavitud moderna, donde una persona procedente de Colombia al parecer vino a la isla y estaba trabajando pero no le estaban pagando lo que debía hacer. La investigación continuará y no se descartan más detenciones que se puedan desarrollar. Cambiando de tema, sabemos que un edificio que necesita trabajo, pero también diferentes renovaciones, es el ex edificio de DOA, que está en un punto cardinal en donde llegan muchísimos turistas a través de los cruceros. Recientemente, diferentes dignatarios, entre ellos el ministro Dangi Oduber, estuvieron allí para mirar qué se puede hacer y también el futuro para este edificio. 4 años atrás, el Departamento de Obras Públicas se mudó para su nuevo edificio y el edificio en Playa quedó totalmente vacío, pues durante estos años el edificio empezó a ir cada vez más para atrás, pero ahora Aruba Ports Authority tomó parte de vuelta y también Aruba Tourism Authority tomaron otra parte y allí lo que quieren hacer es un centro de visita para los turistas. Por este motivo, el ministro de Turismo, conjuntamente con los representantes de las autoridades, tanto de turismo como también del puerto, tuvieron un recorrido por el ex edificio de DOA. El ministro Dangi Oduber explicó que en el marco del proyecto del Port City que el gobierno anunció junto a Aruba Ports Authority, tuvieron el pensamiento y teniendo en cuenta en dónde este edificio está situado para poder hacer parte también del gran proyecto. Pero en dado momento también APA debía buscar un nuevo edificio, sea para construir uno o para rentar otro de ellos. Pensaron también sobre este ex edificio de DOA y ahora
tienen ya conversaciones para poder comenzar entre el gobierno, junto con APA y también Monumentum Bureau. Esto lo que significa es que se abren las posibilidades para que pueda APA tomar este edificio y que se muden allí en la oficina principal. Hay que tener en cuenta que para APA, que no tiene muchos empleados para ir a este ex edificio, lo cual es bastante grande y espacioso. Es por eso que también se optó para acercarse a las oficinas de turismo y ver el interés si tienen quizá para rentar parte de este edificio y convertirlo en un centro de visitantes y de esta manera brindarle información a nuestros turistas crucero. Tenemos importante información por parte de SCOA porque ellos abrieron las aplicaciones para los estudiantes que entrarían a Bases y también a MAFO. Atención porque la aplicación abrió en SCOA para comenzar a inscribir a los niños que entrarán a clases como Bases y MAFO. Los padres podrán inscribir a sus hijos desde ahora en su colegio de SCOA y de esta manera asegurarles el lugar para el próximo año escolar. Recuerden que SCOA es una organización de educación más grande de Aruba y se enfoca en el desarrollo y el crecimiento general de cada niño. SCOA ofrece educación de calidad alta que enfatiza valores católicos, una comunicación a un nivel multilingüal, diversidad, innovación y actividades extracurriculares. Los niños que van a un colegio de SCOA podrán esperar recibir educación completa y que los prepare para su futuro. Recuerde que podrán aplicar a través del sitio web de SCOA, www.scoa.aw, para inscribirse completamente online. Podrán aplicar vía email a través de aplicación@scoa.aw y podrán aplicar también a través de el WhatsApp 748-5995 y seguir los pasos y completar la aplicación. Al momento de aplicar, deben darle mucha atención a los documentos necesarios para poder cumplir con el proceso de inscripción de cada hijo exitosamente. Los padres que ya tienen su inscripción en un colegio de SCOA podrán hacer la aplicación de su hijo que va a comenzar a Bases a través del sistema de SAS. Empezamos nuestra ronda internacional con una tragedia que ocurrió en las últimas horas en Sutatausa, Colombia. Según lo que han indicado las autoridades, ya son 11 mineros los que perdieron la vida en estas minas. Más de ellos también se encuentran desaparecidos. Atrapados en las minas. Emergencia en Sutatausa, Cundinamarca. A las 8:15 de la noche, varias explosiones activaron a los socorristas de Ubaté, Sutatausa y municipios cercanos. ¿Qué pasó en ese momento a las 8:15? No, en ese momento pues nosotros salíamos de turno, eran las 8:10 de la noche cuando salimos de turno y nosotros nos bajamos aquí al coche, sí. Cuando estalló la mina de acá, la de allí, la Golondrina. O sea, fue una serie de explosiones. Sí, señor, una serie, sí. Igual ya había compañeros adentro, ya había mineros adentro. En la mina de nosotros sí, teníamos 2 compañeros allá, pero entonces gracias a Dios pues la onda no se pasó para este lado y ellos se alcanzaron a salvar, ellos salieron. Pero de las otras minas sí quedaron atrapados. Sí, señor, están atrapados, de aquí para allá la comunicación que tenemos, están derrumbadas las minas y están atrapados y no han podido llegar hasta donde ellos porque hay derrumbes. Varias personas quedaron atrapadas bajo la tierra. No, pues asustados. Nosotros apenas estábamos saliendo de turno de la mina. Claro. Cuando la explosión. Agradecerle a Dios que ustedes, fue tan pronto ustedes sí, salieron todavía. Apenas salimos, sí señor. Y que gracias a Dios no explotó esta porque estábamos todavía entre el coche cuando la explosión. Los primeros trabajadores en llegar a las minas rescataron a varios de sus compañeros. Otros no corrieron con la misma suerte. A través de las redes sociales y de los grupos de emergencia, comenzó la búsqueda del personal especializado en ese tipo de rescates. Está complicada la situación para rescatarlos porque me llamó un compañero de allí, otra mina, y me dijeron que faltaban 10 metros para llegar donde están unos muchachos atrapados, sí. Pero entonces el gas y el derrumbe no los deja llegar hasta donde están ellos. De todas partes se fueron acercando y en compañía de los bomberos de Cundinamarca, la policía y la defensa civil comenzaron los rescates. Este aplauso significó una vida a salvo. Las personas que resultaron más lesionadas fueron remitidas de urgencia hasta el hospital de Ubaté.
Ahora nos vamos a Chile con una imagen impactante. Una mujer intentó que personas no se le robaran su vehículo. Ella se sube a la parte de arriba del vehículo y allí simplemente se van con ella. Después de esto, ella tiene diferentes contusiones en su cuerpo. Es la problemática que viven muchos chilenos por los diferentes ladrones de autos. Salieron los vecinos y empezaron a lanzar botellas y cosas del edificio, pero igual no paró. En la camioneta blanca cerraron las puertas del carro anterior y arrancaron con la muchacha encima de la camioneta y a unos pasos más adelante la tiraron al suelo. Así reaccionó una mujer mientras era víctima de una encerrona en pleno centro de Santiago. El hecho ocurrió la noche de este lunes en Portugal con Copiapó mientras dejaba a una amiga. Desde una camioneta baja un grupo de asaltantes para quitarle su vehículo, momento en que decide subirse al techo del auto para evitar el robo. Bueno, había una muchacha encima del auto gritando, pidiendo ayuda. Los vecinos todos gritando para ver si en algo podríamos ayudarle. La niña en un acto de desesperación se sube al auto e intenta parar el asalto, pero yo creo que fue un error. La banda toma el vehículo y arranca a gran velocidad. La mujer cae del techo golpeándose en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Pensé que la niña estaba muerta, ya que el golpe fue muy fuerte. O sea, de verdad que cuando vi que reaccionó, me tranquilizó un poco y el señor la pudo llevar a tiempo. La encerrona de Santiago Centro no fue la única, porque la madrugada de este martes una mujer junto a 2 menores de edad fueron víctimas del mismo delito en la comuna de San Bernardo. 6 de la mañana y en las afueras de la estación del metro Tren de Nos fue abordada de forma violenta por un grupo de asaltantes. Esto es de todos los días. Todos los días tenemos portonazos, asalto a mano armada. Hoy en día nuestras comisarías, lo más cercano, son aproximadamente 10 kilómetros y no tenemos presencia policial. Pues hablando de este tema de la esclavitud moderna, Venezuela, según un estudio realizado recientemente, es el primer país en donde se realiza esta explotación laboral. Y es que debido a la difícil situación económica, social y política que se vive en este país, se podría decir que es el primero en esta lista. Caridad es una venezolana que fue obligada a realizar trabajos forzosos para poder viajar a Estados Unidos, cocinar, cargar equipaje, llevar encomiendas sin recibir pago alguno por su trabajo. Cambió de nombre para reflejar el testimonio que reseña el informe reciente de la ONG Movimiento Vinotinto. De los 49 casos que nosotros pudimos documentar y entrevistar, es que el 100% manifiesta de que existe tanto abuso de la vulnerabilidad como intimidación y amenaza. Establece de que no existen condiciones de trabajo idóneas en este caso en las regiones y los lugares donde ellos se desempeñan. Los miles de migrantes venezolanos están más propensos a la esclavitud laboral. Sin embargo, el informe documenta que en Táchira, Zulia y Lara hay mayor cantidad, con 49 casos. Un salario de 1.3 es el caldo de cultivo para que grupos irregulares sometan a ciertos sectores de la población a trabajo forzoso. Entre los trabajos de esclavitud moderna que documenta esta organización en Venezuela se encuentran la minería, los trocheros y carretilleros de las fronteras, guerrilleros, recolectores de sal y trabajadoras sexuales. La ONG Movimiento Vinotinto ha observado que en el 100% de los casos las víctimas caen en estas redes de explotación laboral debido a la vulnerabilidad, la situación migratoria y la condición social. Hablando de este tema también de la migración, hoy les mostramos el caso de una familia la cual le están pidiendo $150 por cabeza, y si tienen más hijos pues la suma aumenta mucho más para poder llegar a cierto punto de la frontera y de esta manera ingresar a Nicaragua. Sin embargo, ellos no tienen dinero y tuvieron que devolverse. Jesús Delgado, su esposa, 5 hijos y un sobrino duermen en la terminal de buses de Los Chiles de Alajuela, a 6 kilómetros de la frontera con Nicaragua. Con muy poco dinero, un día antes de entrevistarlo, decidió cruzar la frontera, pero cuando apenas llevaban unos 300 metros, en territorio nicaragüense fueron detenidos. Tenía que cancelar $1,200, $150 por persona,
para un salvoconducto que no es garantía de nada, pues no reciben a cambio ningún documento o recibo. Salimos el 2 de agosto. Todavía vamos por aquí y queremos llegar hasta allá, hasta nuestro destino. Lo que pasa es que en Nicaragua nos están quitando $150 por cada niño. Y no lo tenemos. Pasé esta mañana y me regresaron, que si no pagaba no podía pasar. Aparte de esos $150, hay gente de aquí que les cobra también por llevarlos allá. Sí, hay que nos dice que no pasan por las trochas, que esto, pero en verdad, como yo no tengo, no puedo pasar. Y estoy esperando a ver qué solución. Nosotros lo que queremos es pasar, nosotros no nos vamos a quedar en ningún país. Queremos llegar a nuestro destino, más nada. Nos vamos para Colombia porque el Consejo Nacional Electoral ratificó la denuncia que se tiene en contra del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro. A pesar de todo lo que ha ocurrido y el escándalo político que vive en este momento Colombia, el presidente, sin embargo, ha decidido separarse un poco frente a la investigación. La sanción se da al hijo del presidente Gustavo Petro y a quien fue su gerente de campaña, Máximo Noriega, al establecer que los dineros utilizados para financiar la aspiración de Nicolás Petro estuvieron fuera de la cuenta bancaria autorizada. En esa cuenta oficial solo se reportó $1 millón, mientras que por fuera de ella se manejaron casi 175 millones. La sanción para Nicolás Petro y su ex asesor de campaña es de casi 15 millones de pesos cada uno. Ahora, en su primera aparición después del escándalo por presuntamente recibir más de $1.000 millones para la campaña presidencial de su padre, Nicolás Petro se defendió. Me defenderé desde el plano legal de las acusaciones lanzadas en mi contra y solo ante los órganos pertinentes me referiré al respecto. Es allí donde ratificaré mi inocencia, demostrando que no he recibido dineros ni del narcotráfico ni de la corrupción como lo han asegurado. El hijo del presidente pidió a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección reforzar la seguridad de su expareja sentimental. 15 días después de la suspensión de los vuelos de la compañía Viva Air en Colombia, todavía hay personas, turistas y viajeros varados en diferentes aeropuertos en Colombia. Por ejemplo, en Bogotá, en uno de los aeropuertos más importantes como lo es El Dorado, hay diferentes personas, tanto locales, colombianos, pero también turistas que están esperando la ayuda por parte de otras aerolíneas. Este grupo de argentinos, colombianos y venezolanos permanecen desde hace varios días en el Aeropuerto Internacional El Dorado, tratando de buscar un cupo hacia Buenos Aires. Ellos tenían pasajes por la aerolínea Viva Air, pero algunos les exigen la compra de un tiquete de regreso para poder permitirles el abordaje. Y debido a que no cuentan con dinero suficiente, han tenido que permanecer varios días en la terminal aérea. Yo ya llevo aquí con hoy 9 días y me reasignaron un vuelo para ayer a las 9:30 de la noche. Resulta y pasa de que nada más solamente montaron 4 personas. O sea, yo quedé, hay muchos que vamos por fuera. Otros están en una lista de espera desde hace varios días. A nosotros, por ser viaje de turismo, nos pedían y nos exigían un vuelo de regreso, cosa que hicimos. Invertimos el dinero que podíamos usar para hospedaje, cosa que no hicimos porque nos quedamos acá en el aeropuerto, para poder comprar un vuelo de regreso con ellos. Varios de estos jóvenes son estudiantes y no han podido llegar a reintegrarse a sus universidades. Después de pasar migración, según ellos, los han regresado y les han anulado su salida. Nos sacaron de migración, no te podemos hacer nada, lo único que nos dijeron, desean que los volvamos a reagendar. Entonces nosotros, pero ¿cómo así? O sea, la tal dichosa lista de espera. Entonces la lista de espera es entregarnos un pasabordo y volver a hacer todo el mismo procedimiento, que nos sacan de migración y sello anulado. Incluso algunos argentinos que se encontraban de paseo en Colombia no han podido regresar a su país. Que me cubrían un pasaje a Lima o a Brasil, pero después ahí en Brasil ya me soltaban la mano. No tenemos plata, no tenemos ropa y pagamos por un vuelo para irnos a Buenos Aires. Estos pasajeros en varias oportunidades se han acercado a la aerolínea para que los reubiquen o les asignen una silla. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Con agua bendita, religiosas increpan a una joven tatuadora. Sei Tata lança seu serviço com mais roupa, poste também.
Yes. Mas data aceitar, chill vacilar, mandi full TikTok. Una cubota, conexión non-stop. Boshi data me no post-stop. Mas data aceitar, mas como por imaginar. E wiki data da domina. Busca tipo pa conectar. Mas data, ku hybrid. Mas data, ku postpaid. Mas data, ku prepaid. Mas, hopi, boshi data na aceitar. Creando conexión. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Participar para ganhar aninha grátis de puxa sua comida preferida de Friskies e Cat Treehouse. Compra pack de comida de Friskies e pack de Friskies Party Mix Cat Snacks. WhatsApp o recibo ou deposita em ponto de venda participante. Feed their fantasy. The Florin Card Cashback de CMB. Mas com tarjeta de pago, The Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com The Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hoy les mostramos una historia que ocurrió en Bogotá y que llama mucho la atención de una joven que es tatuadora y que tiene un lugar de tatuajes. Sin embargo, en el edificio en el cual vive están dos personas que son religiosas y simplemente la han increpado en su puerta con agua bendita y hasta con sal, haciendo oraciones para que supuestamente ella crea en Dios. La tatuadora publicó un video en su cuenta de TikTok en el cual deja evidencia de la molesta situación que vive con sus vecinas del edificio, quien al verla llena de tatuajes le piden que busque de Dios. En la grabación, que ya alcanza más de 2 millones de reproducciones, se aprecia a las mujeres lanzándole agua bendita a la mujer. Y no sería la primera vez, pues ella narra que antes le han lanzado sal, le han puesto imágenes religiosas en la cara y le han gritado bruja. Según lo expuesto por la tatuadora, desde hace un año está sufriendo el acoso de las vecinas y siente que el problema llegó a un punto intolerable, por lo que presentó una denuncia ante las autoridades. En una de las grabaciones se aprecia el sermón de una de las vecinas y dice: las veces que sean necesarias para que abras tu corazón, cree en Dios y deja eso porque no te deja nada bueno. Además, esos videos que subes a las redes sociales que enseñándole a los jóvenes en vez de la palabra. Desesperada, la joven contó: miren, yo pienso que ustedes ya están muy grandes y no tienen nada que hacer en sus casas. Los videos que se hicieron mención a las mujeres son sobre el día a día de la tatuadora, que muestra cómo cría a su hija, sus juguetes y demás curiosidades. Y a esta hora llega nuestra sección tan gustada de las más virales y les muestro esta historia que podría de pronto ocurrir en muchos casos. Y es un joven que fue a visitar a su novia a su casa y los papás que estaban construyendo su vivienda decidieron ponerlo para que ayudara. Suegrito, yo solo venía a ver a su hija. Muchas viviendas han terminado inundadas ante las intensas lluvias que se registran al interior de Perú. Gran parte de los pobladores han decidido construir pequeños muros en la entrada de sus puertas para evitar el alto nivel de las aguas. Allí un hombre aprovechó la visita del novio de su hija para que realizara un murito, como mostró en TikTok. Como es costumbre, estos jóvenes van a las casas de las novias para visitarlas y de paso compartir un momento ameno con su familia. Sin embargo, un joven llegó al momento preciso en que el papá de su novia
construía un muro con ladrillos y cemento para apoyarlo en la tarea. El suegro no quiso dejar pasar la oportunidad para que el joven culminara el trabajo. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 de Aruba. Ceitar demuestra el artículo de la semana y son unos increíbles auriculares deportivos internos con micrófono, resistentes al sudor y el agua, aislamiento de ruido. Aparte también tiene micrófono. Por solamente 47 florines los podrán encontrar en cualquiera de los teleshop y hasta que haya en stock. Y ahora nos vamos hasta Argentina con una imagen que enternece y por qué no hasta las lágrimas. Y es una pequeña niña que se le descubrió leucemia, sin embargo ya después de pasar su última quimioterapia, ella fue recibida con amor al momento en que llegó a su colegio. Una linda sorpresa recibieron los compañeritos de Tesalia Ríos, una niña argentina de 8 años que hace más de uno fue diagnosticada con leucemia linfática. Esto es aguda tipo B. La pequeña fue sometida a una última quimioterapia a mediados de febrero y semanas después, para celebrar una de las batallas que ya ganó a la enfermedad, visitó a sus amiguitos del colegio, a quienes no veía hacía varios meses y con los que volverá a jugar después de tanto tiempo. Su maestra cubrió con una sábana la puerta del salón y les pidió a los niños que prepararan algo especial. Tesalia guardó la cuenta regresiva y cuando la tela cayó al piso, varios de sus compañeros de salón gritaron emocionados ¡Tesi! En fila corrieron a abrazar a esta pequeña que no ha desfallecido en su lucha contra la leucemia. Descubrieron que estaba enferma de una forma insospechada en medio de una cita rutinaria al médico que tras tomarle exámenes de sangre les dio la dolorosa noticia una hora después, según relataron los padres al medio argentino el 12. Y si hablamos de esas historias, vean a esta joven en Perú que a pesar de la lluvia que se está registrando muy fuertemente en muchas ciudades, decidió ir a visitar a su novio. Esta semana se registraron fuertes lluvias allí en Perú. Lo registró una joven que manifestó sentirse bien mal en medio de las fuertes precipitaciones. Sin embargo, esta joven novia no dudó en acercarse a la casa de su novio en medio del diluvio para pasar juntos este momento. La escena es viral y este video cuenta y cómo se expresa. La joven va a visitar a su novio y le dice: yo diciéndole a mi novia que me sentía mal, y ante esto la joven no dudó en salir de su casa a pasar la noche de lluvias cerca a su novio. Y les dejo en nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad este niño que decide cantarle una canción de la banda Coldplay a su perrito y enternece a las redes. En redes sociales, el video de un niño que le canta a su perrita el tema musical Sky Full of Stars of Coldplay se ha convertido en toda una celebridad. La publicación de TikTok ha conmovido, y como no, a los internautas y a los amantes de los animales. En la grabación se observa al pequeño cargando a su mascota, mientras la contempla y le canta ritmo de Coldplay. La perrita se queda quieta y es tal su comodidad que no se inmuta. Solo cierra los ojos disfrutando el momento cuando su amo le canta. Cuando a tu Westie le encanta que le cantes, escribió quien compartió el video y parecía ser la mamá del pequeño Colin. La respuesta de Coldplay al tierno gesto de este niño no se hizo esperar. Esto es maravilloso, comentó allí los integrantes de la banda. Gracias a la agrupación, escribió la mamá, encantada con su música. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que nos pueden seguir en Facebook. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación como siempre en Telearuba. Mañana volvemos a tener una cita con más información. Hasta entonces.